Acudimos a ti, Señor, en esta nueva oportunidad, clamando para que tú seas hablando en esta noche a nuestros corazones, Señor. Hoy vamos a estar hablando de cómo, Señor, somos hijos tuyos amados. Y ese tema es algo que nuestra mente nunca va a alcanzar a comprender completamente. Nuestra mente limitada no puede comprender con cuán amor tú nos has amado, Señor, y nos amas a pesar de nuestras infidelidades, de nuestro pecado, Señor. Tú eres bueno. A ti te damos gracias porque nos sostienes cada día, porque nos instruyes a través de tu palabra. Te damos gracias porque has enviado a Cristo Jesús como propiciación por nosotros. Cuán grande, Señor, es tu amor hacia tu iglesia. Un grupo de nosotros, Señor, miembros de tu iglesia, por gracia, acudimos a ti para clamar que sea tu voz hablando a nuestros corazones, que nuestros oídos sean abiertos a atender a tu palabra, Señor, y que más que todo seamos movidos a obedecerla para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano, hermana. Yo no suelo platicar cosas personales, ¿verdad? Porque venimos a atender a la palabra de Dios. Pero solo a modo de introducción, déjeme contarle algo cortito. Yo soy colombiano, muchos ya lo saben, nací en Bogotá y mi madre quedó embarazada de mí por allá en el año 89, haga cuentas. Y bueno, la persona que embarazó a mi mamá pues desapareció del mapa, no estuvo con ella, pero quién sabe que Dios es bueno, ¿verdad? Y fue su voluntad que yo no me quedara sin padre en esta tierra a nivel terrenal, ¿verdad? Así que envió a un hombre muy bueno para que estuviese con mi madre y yo nací desde el momento en que abrí mis ojos, siempre tuve una figura paterna, aunque mi papá no era genéticamente mi padre, pero en mi corazón lo es, ¿verdad? Y creo que esos afectos del corazón hay veces son inclusive más fuertes que los afectos o los nexos que se dan por la sangre, por los genes. Yo no soy hijo genéticamente de mi padre, pero digámoslo así que por adopción, por amor, lo soy. Tanto él me considera su hijo como yo lo considero mi padre. Y estoy muy agradecido con Dios de que me permitió tener esa figura paterna que es realmente muy importante en la vida de todo ser humano, de todo joven. Muchas personas crecen sin un padre, sin una madre, pero yo doy gracias a Dios de que me dio la oportunidad de tener estas dos figuras. Así que soy hijo por adopción, por decirlo de alguna forma. Y eso se asemeja mucho a la manera en la que Dios nos ha entregado su amor a sus hijos, porque espero que todos entendamos que nosotros no somos hijos de Dios genéticamente, ¿verdad? Como hay algunas personas que se atreven a enseñar, que como Dios es Dios y nosotros somos sus hijos, nosotros como somos una especie de dioses, mini dioses, pseudodioses pequeños, que tenemos grandes facultades como las tiene Dios. Por supuesto que no es así. Dios nos adoptó. Dios nos adoptó. Lo que implica que no todas las personas sobre la faz de la tierra son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios, como lo dice el primer capítulo de Juan, son aquellos que han creído en Jesucristo, porque aquellos que han creído en Él se les dio la facultad de ser llamados hijos de Dios. Así que hay muchos, o la gran mayoría de las personas, son criaturas, son creación de Dios, todos somos creados por Dios, pero hijos de Dios solo son aquellos que han puesto su confianza y su fe en Jesucristo. Y somos hijos por adopción, porque el Señor nos tomó y nos adoptó para sí como hijos y nos dio herencia por amor, por amor. Somos hijos amados de Dios. Es de lo que nos va a hablar Pablo en nuestro texto. Así que acompáñeme allí a Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Hoy solo vamos a estar atendiendo estos dos primeros versículos del capítulo 5. Dice la palabra del Señor: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed pues, otras versiones de la palabra de Dios dice por lo tanto, y ese por lo tanto, ese sed pues, nos da introducción a una conclusión de algo que venía hablando el apóstol Pablo un momento antes. De eso ya lo hemos mencionado. Cada vez que nos encontremos en las escrituras estas palabras sed pues, o por lo tanto, o así que, eso quiere decir que el escritor va a empezar a concluir una idea que él ya había empezado a tratar antes. Así que cuando lleguemos a esos puntos en la escritura, ponemos el freno y atendemos qué era lo que estaba hablando antes el autor, para ahí sí entender de qué es de lo que nos va a hablar. Así que haciendo ese ejercicio nos es necesario regresarnos un poquito atrás a lo que veníamos viendo hace 8 días, para poder entonces entender qué es aquello o qué es ese mandamiento al cual nos está llamando el apóstol Pablo en esta oportunidad. Así que si usted recuerda, el capítulo 4 terminaba con una exhortación que nos hacía Pablo a que no contristásemos al Espíritu Santo. No sé si usted recuerde lo que veíamos hace 8 días. Era un llamado, una exhortación de Pablo a que no contristáramos al Espíritu Santo. Así que aprendíamos que cada vez que nosotros pecamos, no solamente estamos haciéndole daño a la persona contra la cual le estamos fallando o contra nosotros mismos, sino que le estamos haciendo daño a aquel que vino a morar dentro de nosotros, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Así que cada vez que un cristiano peca, pecados grandes, pecados chiquitos, pero pecados pequeños a nuestros ojos, ¿verdad? Porque sabemos que delante de un Dios santo cualquier pecado es enorme. Cada vez que nosotros fallamos, estamos entristeciendo a una persona que vino a morar en nuestros corazones. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Hay veces somos un poco insensibles a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero esa insensibilidad únicamente es motivada por nuestra pecaminosidad. Cuando nos vemos más inmersos en pecados y perdemos de vista lo graves que son delante del Señor, nosotros perdemos la conexión, la sensibilidad de que hay un Dios morando en nosotros, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y eso trae consecuencias, porque cuando fallamos y contristamos al Espíritu Santo, perdemos el discernimiento de muchas cosas. Perdemos de vista lo grave que es el pecado delante de Dios. Inclusive nos hacemos sordos a atender a la guianza que el Espíritu Santo nos da. Porque en ocasiones nos concentramos tanto en ciertos pecados que perdemos de vista que ese Dios mora en nuestros corazones y que con nuestro pecado nos estamos haciendo insensibles a su voz, a su guianza. Entonces nos enfriamos, entonces ya no queremos orar, entonces ya no queremos leer la Biblia, entonces nuestra vida espiritual empieza a cambiar porque por nuestro pecado nos estamos apartando, nos estamos separando de la presencia del Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Mientras más procuremos nosotros mantenernos en santidad, alejados del pecado, más nuestra carne va a cesar y nuestro espíritu va a estar en conexión con el Espíritu Santo. Entonces vamos a poder escuchar su voz, vamos a poder discernir su palabra, vamos a gozarnos cantando, vamos a gozarnos en la iglesia, vamos a gozarnos a leer su palabra. ¿Por qué? Porque estoy haciendo morir todo lo carnal en mí y estoy haciendo que mi espíritu sea vivificado al estar en contacto con el Espíritu Santo. Así que el llamado que nos hacía Pablo era no contristar al Espíritu Santo. Pero no solamente al Espíritu Santo, sino no hacerle daño a nuestros hermanos, porque con nuestro pecado nosotros hacemos daño a los demás. Cuando mentimos a alguien le estamos haciendo daño, cuando robamos estamos haciendo daño, cuando hacemos tantos pecados estamos fallando a los demás. Y a veces olvidamos que nuestros hermanos, en ellos mora la semejanza, la imagen de Dios mismo en ellos. Así que hacerle daño a un hermano, pecar contra un hermano,
es pecar contra el Dios mismo que está reflejado en nuestros hermanos. Así que mucho cuidado con la murmuración, mucho cuidado con el chisme, mucho cuidado con la mentira, porque hablar mal de un hermano, comentar del uno, del que no está, empezar a hacer comentarios hirientes hacia una persona, es estar hablando contra una persona que representa la imagen misma de Dios. Así que no solo contristamos al Espíritu Santo, sino que estamos causando daño a nuestros hermanos. Así que Pablo terminaba ese capítulo 4 diciéndonos que cuando el creyente peca, no solamente está dañando a la persona contra la cual peca, sino que primeramente está fallando a ese Dios santo que le ha rescatado. Y terminaba el capítulo 4 haciéndonos mención de algunos pecados. Decía en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todas esas cosas tienen que apartarse de nosotros. A veces pensamos que estar enojados, que estar gritando todo el tiempo, es que yo soy así, yo grito, ya me conocen, si saben que soy así, ¿para qué me invitan? Y nos acostumbramos a hacer de esa forma y creemos que está bien de que eso es parte de mi personalidad, pero no es así. Pablo nos está invitando a que todas estas cosas que a veces vemos tan cotidianas en nuestras vidas, las desechemos, las dejemos a un lado. Toda amargura. Ay, no voy a la iglesia porque está haciendo calor y está lloviendo y tampoco. Y entonces me despierto y estoy enojado y todo el tiempo estoy amargado y no le encuentro felicidad a nada. Hermanos, esas actitudes tienen que apartarse del creyente. Nosotros tenemos un mandamiento y es estar gozosos siempre, en todo momento, independientemente de las circunstancias. Todo enojo, toda ira, toda gritería. Hermanos, hay casas donde la gente grita todo el tiempo. Se gritan los hijos con los padres con los hijos, los tíos, los primos. Todo el mundo se anda gritando. Y están adaptados a esa manera de vivir que lo ven tan normal que cuando llega una persona a la casa pues se asusta porque todos están gritando. Y Dios nos está diciendo que no tenemos que comportarnos de esa manera, gritándonos, mucho menos con malas palabras, la maledicencia, toda malicia. Y nos hace una exhortación en el verso 32, que por lo contrario nosotros tenemos que ser buenos unos con otros, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que de eso nos venía hablando el apóstol Pablo. Y ahora va a introducir ese tema que hoy nos trae dando continuación a las palabras con las que terminaba en el capítulo 4. Todos estos pecados, hermanos, tienen que apartarse de nosotros. Lo que pasa es que como creyentes tenemos la mala costumbre de compararnos con los demás, ¿verdad? De usar como regla de medición a nuestro prójimo. Entonces, yo no me veo tan mentiroso cuando me comparo con uno que es más mentiroso que yo, ¿verdad? Yo no me veo tan chismoso cuando me comparo con la chismosa del barrio. Yo no me veo tan hipócrita cuando me comparo con personas que son mucho más hipócritas que yo. Siempre, cualquier pecado que nosotros tengamos, siempre va a haber alguien que lo hace más que nosotros. Y a eso los identificamos porque nos gusta compararnos con aquellos que tienen en más evidencia ese pecado que nosotros. Entonces yo no busco al hermano que tiene buen testimonio, sino que busco a los hermanos que se portan más mal para comparar mi comportamiento con el de ellos y siempre me voy a ver un poco mejor que los demás. Tenemos esa mala costumbre de hacer esas cosas. Lo curioso es que en el texto que tenemos hoy delante de nosotros, el Espíritu Santo de ninguna manera nos va a mandar a compararnos con otros creyentes. Todo lo contrario. Él pone al mismo Dios omnipotente como el punto máximo de comparación. Nota cómo inicia nuestro versículo 1 del capítulo 5. ¿Cuál es el mandamiento de Pablo? Vamos a ver dos mandamientos hoy. Este es el primero. Sed pues imitadores de ¿quién? Del hermano, no, de Dios. Sed pues imitadores
de Dios. Es claro, Pablo, en el mandamiento. Si quieren buscar a alguien a quien imitar, si se quieren comparar con alguien, ¿con quién lo vamos a hacer? Con Dios. La palabra que usó Pablo para imitadores es la palabra del griego mímetes. Y esa palabra es la que desemboca en nuestro castellano como mímica o mimo. Aquella persona que trata de imitar todos los comportamientos, todas las formas de comportarse del otro. Esa es la palabra que está usando Pablo. Y ese mandamiento es muy claro. Si nosotros queremos imitar a alguien, si hay alguien con quien debemos compararnos, no es con nuestro hermano, no es con el pastor, no es con cualquier otra persona, es con Dios mismo. Nosotros tenemos que compararnos con Dios mismo, porque cuando yo empiezo a compararme con un Dios que es santo, 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 entonces ahora mis pecados sí se empiezan a ver un poco más grandes de lo que yo los veía. Ya no soy ese pequeño mentiroso, sino que ya me veo como un gran mentiroso. ¿Por qué? Porque me estoy comparando con aquel en quien no hay ni siquiera una sombra de pecado. Y esa es la intención de Pablo, que si a alguien tenemos que tener como referencia en nuestras vidas, es a Dios mismo, a la imagen perfecta de santidad. Y el mandamiento no es a hacerlo solamente por un instante, no es a decir, bueno, vamos a ver cómo era el Señor y yo lo voy a hacer hoy. No, el mandamiento es un imperativo constante, es un mandamiento permanente. Eso es lo que nos está indicando el mandamiento en el original griego, una constancia, una permanencia en el tiempo. Es decir, que siempre todos nosotros los creyentes debemos de mantenernos constantemente, cada día, en todo momento, esforzándonos por ser imitadores del santo, perfecto y soberano Dios omnipotente. No sé si notaste lo que dije. Pablo nos está mandando a imitar o a ser iguales a un Dios que es santo, que es perfecto, que es soberano, que es omnipotente. ¿Será posible eso? ¿Será posible que yo llegue a ser santo, perfecto, soberano, omnipotente? Es extraño, ¿verdad? ¿Por qué Pablo me está mandando a imitar el comportamiento de un Dios al cual yo nunca voy a poder imitar? Yo nunca voy a poder ser omnipotente. Yo nunca voy a poder ser omnipresente y estar en todos los lugares al tiempo. ¿Cómo imito a Dios? Bueno, el Señor tiene grandes atributos. Todos como cristianos debiésemos conocer los atributos de Dios. Ese es un llamado para todos nosotros los creyentes. Porque hermanos, si nosotros no conocemos a Dios, si no conocemos sus atributos, ¿cómo yo voy a saber de qué manera adorar a Dios? Y cuando explico esto pongo el ejemplo de las parejas. ¿Yo cómo voy a saber qué le gusta a mi esposo o a mi esposa si yo no lo conozco, si yo no la conozco? Yo tengo que conocer a mi pareja para poder darle gusto en las cosas que a ella le agradan. Así pasa con Dios. Si yo no conozco a Dios, si yo no conozco sus atributos, yo no puedo adorarle como Él lo requiere. Yo no puedo amarlo como Él lo pide. Yo no puedo seguirlo como Él me lo manda, porque yo no lo conozco. Así que es importante que todos nosotros como creyentes conozcamos de los atributos de Dios. Creo que generalmente todos sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente, son atributos que son muy comunes, pero Dios tiene muchísimos más atributos. Y unos de esos atributos, hermanos, Dios ha decidido comunicarlos con nosotros y otros los ha reservado para Él solito. Así que por eso tenemos que Dios tiene unos atributos comunicables y unos atributos incomunicables. Los atributos comunicables de Dios son aquellos que Dios tiene y que por gracia nos permite a nosotros poner en práctica también. Pero Dios tiene atributos incomunicables que Él se reserva para Él mismo que nosotros nunca vamos a poder llevar a cabo. Atributos comunicables son aquellos atributos como por ejemplo el amor. El amor es un atributo comunicable
porque Dios nos ha permitido también amar a los demás. La bondad, la paciencia, todos esos atributos que pertenecen a Dios, Él por gracia nos ha permitido a nosotros ser partícipes y poderlos poner por obra también. Pero hay atributos incomunicables como la omnisciencia, la santidad, la seidad de Dios, la omnipresencia, la soberanía. Esos atributos son incomunicables porque pertenecen solamente a Dios. ¿Cómo hacemos nosotros para poder imitar entonces aquellos atributos comunicables de Dios? Bueno, solamente a través de la capacidad que nos da el Espíritu Santo. Solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo en sus corazones son capaces de poder imitar a Dios. Solo los hijos de Dios. Por eso fuimos adoptados por Él, para que pudiésemos imitarlo. Lo que te quiero decir es que todo aquel en quien no more el Espíritu Santo es incapaz de imitar a Dios. Una persona en quien no mora el Espíritu Santo, una persona que no es creyente verdadero, es una persona que es incapaz de imitar a Dios. Él no puede cumplir este mandamiento que nos da Pablo de ser imitadores de Dios, porque ese mandamiento es dado a los hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios pueden imitar a su Padre. Y el Espíritu no lo hace mágicamente, hermanos. No es de que llegó a morar en nosotros y de una vez nos volvimos imitadores de Dios. Más bien Él nos ha dotado de las herramientas para poder llevar a cabo esa búsqueda de ser como Dios. Pero es una decisión que cada creyente tiene que tomar. Y esa decisión implica esfuerzo, implica sacrificio, implica trabajo. Yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que mirar cómo es Dios. Yo tengo que dejar de practicar todo lo que Dios no hacía porque yo me quiero parecer a Él. Eso requiere bastante trabajo. Y surge una pregunta: ¿cómo podemos imitar a Dios si la Biblia nos dice que Dios es espíritu? ¿Habías pensado en eso? Porque Pablo nos está diciendo que imitemos a Dios. Ya vimos que podemos imitar de Dios los atributos que Él nos ha permitido comunicar. Pero ¿cómo podemos imitar a Dios si la palabra misma nos dice que Dios es espíritu? ¿Cómo imito a Dios? Dios es espíritu. Bueno, Juan capítulo 1 verso 18 nos responde esa pregunta. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Colosenses 1:15. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Yo sé que a Dios no lo podemos ver, Dios es espíritu, pero Dios a eso envió a su Hijo al mundo, para que Cristo fuese la imagen visible de ese Dios que para nosotros es invisible. El pastor inició este estudio leyendo una porción de las Escrituras en Juan 14:8. Bueno, leyó gran parte del capítulo 14, pero yo me voy a enfocar en el verso 8 y 9, porque allí vemos a uno de los discípulos del Señor que se llama Felipe, y él le hace una pregunta, o más bien una petición a Jesús. Él le dice: está bien, Jesús, yo creo en ti, Jesús, pero por favor, muéstranos al Padre, Jesús. Queremos ver al Padre. Felipe se parece mucho a nosotros. Está bien, yo quiero imitar a Dios, yo quiero ser como Dios, pero muéstreme a Dios para ser como Él. Es lo que Felipe le está diciendo: Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús, si tú me muestras al Padre, será suficiente para que entonces yo tenga un modelo al cual copiar, al cual parecerme. La respuesta de Jesús es maravillosa, porque en el verso 9 le dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y tú no has conocido? El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme tú, muéstranos al Padre, si tú ya me has visto a mí? Le está diciendo el Señor. Hermanos, si queremos conocer al Padre, la única manera de conocerlo es conociendo a Cristo Jesús. No hay otra manera de poder llegar al Padre, no hay otra forma de poder conocer al Padre, solamente a través de Jesucristo. Es la única forma.
No hay otro camino, no hay atajos, no hay otras maneras. La única manera en que podamos conocer al Padre para ser como Él es a través de Jesucristo, porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ahora la palabra nos presenta por lo menos tres formas de imitar a Dios, tres formas o tres maneras de poder imitar o de cumplir este mandamiento que nos está dando Pablo de imitar a Dios. La primera, como lo estamos viendo, es imitando a Cristo, es imitando a Cristo, porque Cristo es la imagen del Padre. Dice primera de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Mira el verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, si nosotros queremos realmente caminar como Dios nos lo está pidiendo, nosotros tenemos que andar como Cristo anduvo. Ese es el principal mandamiento, es la principal forma de nosotros ser imitadores de Dios. Es imitando a Cristo mismo, imitando a Cristo mismo. ¿Cómo conozco a Cristo? Pues a través de la palabra. A través de la palabra, no hay otra manera. Pero la palabra también nos muestra una segunda forma en la que nosotros cumplimos este mandamiento de ser imitadores de Dios. Y es cuando imitamos a hermanos piadosos. Cuando imitamos a hermanos piadosos. Así que aquí tenemos este caso donde nosotros en nuestra iglesia local observamos que hay hermanos que viven una vida más piadosa que yo. Yo veo hombres que oran más que yo veo hombres que se expresan mejor que yo, que demuestran más amor, que son muy buenos padres, que son muy buenos esposos. Esos comportamientos yo tengo que imitarlos, porque así como Dios está trabajando en algunas áreas en mi vida, Dios trabaja con cada uno de ustedes en otras áreas. Y ustedes son edificados en áreas en las que quizás yo necesito trabajo. Y parte de este mandamiento es dejar nuestro orgullo a un lado y mirar esos ejemplos e imitar ese comportamiento, porque al final estoy imitando a Dios a través de mi hermano. Mira Filipenses 3:17. Pablo decía, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo nos está diciendo, en las iglesias locales, en nuestro círculo, en nuestra congregación, tenemos hermanos, tenemos hermanas de las cuales nos sirven de ejemplo y que nosotros tenemos que imitar su comportamiento. Eso es parte de la manera en que nosotros nos edificamos los unos a los otros. Cuando yo veo que mi hermano está mucho mejor que yo en algunas áreas, bueno, yo me acerco, yo imito al hermano, yo le pregunto, oye, ¿cómo haces tú para ser tan buen padre? ¿Cómo haces tú para ser tan buen esposo? ¿Cómo haces para orar tanto? Si yo llevo 5 minutos y ya me duermo. Esas cosas nos son útiles para poder crecer en la fe. Por eso crecemos en una iglesia local, para ayudarnos los unos a los otros. Pero hay una tercera manera en la cual cumplimos este mandamiento del Señor, y es a nivel congregacional, imitando otras iglesias que son ejemplares. Así es, hermano, la palabra de Dios no solamente me llama a imitar a Cristo, a imitar a otros hermanos, sino nos llama como congregación también a imitar a otras iglesias que son ejemplo para nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Pablo acá está siendo muy claro. Es sano cuando nosotros como congregación tomamos otras iglesias que quizás tienen más tiempo que nosotros y que son ejemplares. Es bueno. No es que nos copiemos a todo lo que hace otra iglesia, no es que hagamos exactamente todo lo que otra iglesia hace, pero es muy bueno, según la Escritura,
que nosotros observemos iglesias de buen testimonio, que practiquen realmente la verdad, la sana doctrina, y que imitemos muchas de sus cosas para poder asimismo crecer. Así que, por un lado, obedecemos el mandamiento cuando imitamos a Cristo, obedecemos el mandamiento cuando imitamos a hermanos que viven vidas piadosas, y obedecemos este mandamiento también como iglesia cuando imitamos a otras iglesias que están haciendo las cosas bien. ¿Notas tú cómo el orgullo queda por allá abajo? Porque es que este mandamiento nos está invitando a reconocer que necesitamos ejemplos, y eso es bien difícil para nosotros. Es muy difícil para nosotros acercarnos a otro hermano y decirle: hermano, yo creo que tú estás viviendo una vida más piadosa que yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me aconsejas? Eso es difícil porque hay veces el orgullo no nos deja hacerlo. Este es un llamado también tácito a que hagamos morir el orgullo en nosotros. Así que en cada caso, hermanos, nosotros somos imitadores como lo manda el Señor cuando imitamos lo que está consignado en la palabra de Dios. Así que volvemos al caso de yo imitar al hermano. Yo no voy a imitar las cosas malas, ¿verdad? Todos tenemos pecados. Yo voy a imitar aquellas cosas que hace el hermano y que están consignadas en la palabra de Dios. Yo no voy a imitar a otra iglesia las cosas que de pronto no están bien, sino yo voy a imitar de otra iglesia las cosas que ellos hacen conforme a la palabra de Dios. Eso es muy importante. Nosotros queremos parecernos en cuanto a las cosas que están consignadas en las Escrituras. Entonces, si vemos una iglesia que es muy buena y dan una palabra excelente, bueno, yo quiero copiar eso. Pero si la iglesia hace cosas que nosotros no consideramos bíblicas, son cosas que yo no voy a practicar porque la palabra así nos lo señala. Así que nosotros copiamos las cosas que vemos en los demás, pero son cosas que están en la palabra. Es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Notaste eso? Imitadores de nosotros y del Señor, pero recibiendo la palabra. Es la palabra reflejada en el hermano lo que yo quiero imitar. Es la palabra manifestada en esa iglesia lo que yo quiero imitar. Es a Cristo, que es la imagen viva de la palabra, el logos de Dios, lo que yo quiero imitar porque en él radica la verdad. Ahora bien, con lo que continúa Pablo es con la motivación, el por qué debemos ser imitadores de Dios. Y la respuesta es muy clara. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hijos amados. Hermanos, cada uno de nosotros somos hijos amados por Dios. ¿Cómo retribuir el amor de Dios hacia nosotros si no es con amor? Y el amor al Padre se manifiesta cuando nosotros queremos ser como Él, cuando queremos obedecerle en todo. Eso hace un hijo con un buen padre. Cuando somos buenos padres, ¿qué quieren hacer nuestros hijos? Quieren parecerse a nosotros. Si Dios nos ha amado con un amor incomparable, ¿qué tenemos que hacer nosotros si no es parecernos a ese Dios que lo dio todo por nosotros? Hermanos, es normal que en las primeras etapas de la niñez nuestros hijos quieran parecerse a sus padres. Ellos todavía no entienden muchas cosas. Los padres somos esa figura ejemplar y los niños cuando están bien pequeñitos quieren parecerse a su papá, quieren parecerse a su mamá. Pero, oído a esto, cuando como padres nosotros no demostramos amor a nuestros hijos, ellos van a crecer y van a querer imitar a otros que sí les hagan sentir amados. Y te lo voy a volver a repetir. Cuando nosotros, hermanos, como padres, no demostramos amor a nuestros hijos, ellos van a crecer y van a querer imitar a otras personas que sí les hagan sentir amados.
Hermano, yo sé que muchos jóvenes atraviesan esas épocas de rebeldía a cierta edad, pero un joven que se siente amado, verdaderamente amado, no va a salir corriendo al mundo tan fácilmente porque él nunca va a encontrar en el mundo un amor real como el que recibía en su casa. Hermanos, nosotros imitamos a Dios porque Él nos ama. Nosotros hemos entendido que Él nos ama. Ese amor es lo que nos motiva a imitar a nuestro Padre. Asimismo pasa con nosotros. Si queremos que nuestros hijos nos imiten, nosotros tenemos que amarles. Porque si nosotros no amamos a nuestros hijos, el mundo allá afuera les va a ofrecer un amor que no es conforme al amor de Dios, pero cuando ellos no recibieron amor en su casa, lo van a aceptar como si eso fuese un amor de verdad y van a salir corriendo al mundo esperando llenar un vacío que nosotros no llenamos en nuestras casas. Por eso yo creo que esa es la respuesta a muchos de los padres que se preguntan: ¿y por qué mi hijo se aparta de Dios? ¿Por qué mi hijo se alejó? Porque ahora venimos solo nosotros a la iglesia, y sé que es el caso que se da en muchas de nuestras familias. Hermanos, quizás nosotros fallamos como padres cuando no brindamos amor a nuestros hijos. O por lo menos cuando no los amamos como Dios manda en su palabra que amemos a nuestros hijos. Porque nos confundimos y pensamos que amar es satisfacer todo lo que el niño quiere, darle todo lo que el niño está pidiendo. Y como nosotros carecimos de muchas cosas y ahora tenemos las posibilidades, entonces cada vez que nuestro hijo nos pide, le damos porque lo amamos. No, eso no es amor. Y muchos de nosotros han pensado que amar a nuestros hijos fue darle todo lo que ellos necesitaron, fue suplir todas sus necesidades, fue que no se acostaran sin comer, fue que tuvieran ropa nueva, fue que tuvieran un carro a cierta edad. Y creemos que ya cumplimos con nuestros hijos porque les dimos lo que ellos necesitaban. Soy un buen padre. Miren qué buen padre soy porque mi hijo no le falta nada. Ese no es el amor que Dios nos está mandando a amar a nuestros hijos. Ese no es el amor. Porque el amor verdadero no solamente es satisfacer las necesidades, que por supuesto que es importante. Amar también, hermanos, es disciplinar. Amar también es a veces decirles no. No se puede esto, no se puede lo otro. Y no porque no tengamos cómo hacerlo, sino para su bien, para su bienestar. Padre, si tú amas a tu hija con ese amor puro y santo con el que Dios nos manda amar a nuestros hijos, esa niña va a crecer y no va a buscar un hombre que la ame menos de lo que su papá la amó. Es que, hermanos, esto aplica en todas las áreas. Si tú eres padre de hombre o de una mujer, no importa, y tú quieres que él tenga una buena elección al momento de escoger su pareja, ¿qué tenemos que hacer? Amar a nuestros hijos, pero amarlos de tal forma que cuando ellos salgan allá afuera a buscar con quién compartir el resto de sus vidas, no busquen a alguien que les ofrezca menos amor que el que su papá y su mamá le entregaron en la casa. Pero los jóvenes están tan carentes del amor verdadero con el que Dios nos manda amar, que cuando salen allá afuera y les dicen cualquier cosa, pues los jóvenes salen corriendo detrás de ellos. Porque no saben, no tuvieron un ejemplo al cual imitar de amor. Amén. Este es el mandamiento que Dios nos está entregando, que le imitemos, y nos está mandando a imitarle porque somos hijos amados. Cuando un hijo es amado, ese hijo se quiere parecer a su papá en todas las áreas. Ese hijo quiere caminar como el papá, ese hijo se quiere peinar como el papá, ese hijo quiere hacer todo lo que su papá hace. Al principio lo hacen de niños porque no tienen otra imagen a la cual imitar. Su papá es el único que está en casa. Pero conforme los niños van creciendo, empiezan a tener otros ejemplos afuera de casa
que les van a ser atractivos para imitar. Y nuestra función, hermanos, o lo que nos está enseñando la palabra, es que tenemos que amar verdaderamente a nuestros hijos para que ellos no quieran ir a otro lugar a buscar el amor que les faltó en casa. Por eso es que Dios nos amó con un amor incalculable. Dice el verso 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Notas qué gran amor? Él está diciendo, ¿por qué tenemos que imitar a Dios? Porque Él nos ama. Pero el amor de Dios no fue un amor de palabras, fue un amor que se demostró. ¿Cómo se demostró? Ahí está la cruz. Ahí está Cristo entregando su vida por pecadores. Allí está el Señor muriendo, el justo por nosotros, los injustos. Qué forma más grande y más pura de amor. ¿Qué hacemos en consecuencia? Vamos a imitar a Dios. Yo quiero conocer a Cristo para imitar cómo es Cristo. Yo quiero ver cómo hablaba el Señor para yo poder hablar como Cristo hablaba. Ese es el llamado que nos está haciendo Pablo, que seamos imitadores de Dios como hijos amados, porque somos amados, hermanos. Somos amados. Independientemente de las pruebas, la palabra de Dios nos enseña que Dios al que ama, disciplina. Y a veces el Señor nos disciplina. Gloria a Dios por las disciplinas que Él nos da, porque eso es muestra de que realmente Él nos ama. Y como consecuencia de ese amor, Pablo nos está llamando a imitar a Dios. Pero yo no puedo imitar a quien no conozco. Yo no sé si ustedes han visto por la calle los mimos, acá no es eso muy famoso, pero en los países de nosotros allá sí es más común, esos que se pintan la carita de blanco y se hacen detrás de las personas imitando todos sus movimientos, ¿verdad? Y es gracioso verlos. Pero note algo, esas personas se caracterizan en su trabajo que hacen de imitar porque se le pegan a la persona detrás mientras va caminando. Ellos no imitan de lejos, ¿no? Los mimos no imitan a una persona que está allá lejos, no. Ellos imitan al que le pasa por el lado y copian todos sus movimientos. Yo no puedo imitar si no estoy cerquita de la persona para poder ver todo lo que hace. Yo no puedo imitar a Dios si no estoy cerca de Él para poder ver todo lo que Él hace. Yo tengo que estar cerca del Señor. Yo tengo que permanecer con Él ahí al ladito, conociéndolo en la palabra, conociéndolo en la oración, conociéndolo en medio de las pruebas. No hay otra forma de yo poder conocer al Señor para poder identificar todo lo que Él haga y yo poderlo repetir. Sé que a veces la imagen de Dios se nos hace distante. No, es que ¿cómo imito al Señor si Él ya está en el cielo? Yo no tuve la oportunidad que tuvieron Juan, que tuvo Pedro de estar con Él y caminar con Él 3 años. ¿Cómo le hacemos? Pero hermanos, Él envió el Espíritu Santo para capacitarnos en la manera de poder imitar al Señor. Para eso está el Espíritu Santo en nosotros, para que podamos a través de las Escrituras conocer todas las cosas de Cristo que Dios quiere que nosotros imitemos de Él. Lo glorioso es que dice la palabra que un día nosotros le veremos cara a cara, le veremos tal cual Él es y seremos semejantes a Él porque le vamos a ver como Él es frente a nosotros. Eso nos enseña dos cosas. Primero, que en la tierra nunca vamos a ser iguales a Dios, pero aún así tenemos que procurar serlo, trabajar lo más posible en ello. Pero dos, y ahí está la promesa, que un día, hermanos, cuando el Señor nos llame a su presencia, ya sea porque muramos o porque venga el Señor por su iglesia, un día vamos a ver al Señor, un día vamos a estar delante de Él, sin intermediarios, ahí, uno enfrente del otro. Ese día podremos ser semejantes a Él completamente porque le veremos tal cual Él es. Por ahora lo vemos un poco distante, aunque no lo está.
El Espíritu Santo nos da testimonio de Cristo a nuestros corazones. El Espíritu Santo nos muestra cómo era el Señor, de su carácter. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Formar el carácter de Cristo en nosotros. Hacernos cada día más parecidos al Señor, más semejantes a Él. Lo hacemos como un mandamiento que no nos gusta, no. Lo hacemos por amor. Yo quiero parecerme al Señor porque Él me ama. Y a alguien que me ama tanto, yo quiero parecerme a Él. Yo quiero parecerme a Él. Ese es el mandamiento que nos está entregando el Señor en esta noche. Cristo mismo se entregó por nosotros. Dice su palabra, allí en el versículo 2 termina diciendo que Él es ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, el sacrificio de Cristo fue recibido por Dios de una manera agradable. Y ese sacrificio, al ser recibido por Dios, nos permitió, nos dio la oportunidad de que pudiésemos ser adoptados como hijos amados. Sin el sacrificio de Cristo no hay adopción. Sin el sacrificio perfecto de Cristo no podemos ser hijos de Dios. Por eso Él es el primogénito entre muchos hermanos. Porque al Él resucitar y al ser acepto ese sacrificio delante del trono de Dios, entonces ahora el Señor nos ha adoptado como hijos a través de Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios, ahora estamos al lado del Padre, ahora podemos imitar a ese Padre porque estamos cerquita a Él. Antes no lo podíamos hacer. Antes, ¿a quién imitábamos? Al padre de mentira. Imitábamos al padre de mentira. El Señor le dijo en alguna ocasión a algunos: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Las cosas que hace ese padre son las cosas que ustedes quieren hacer. Así que en este mundo solo hay dos figuras paternas a las que una persona va a imitar. O imita al Padre Celestial, al Padre de las luces, que nos ama con amor incomparable, o imita al padre de mentira, del cual muchos son hijos porque no han recibido a Cristo Jesús. Entonces, o imitamos las obras perfectas, las maravillas, los atributos comunicables de Dios, o imitamos al padre de mentira y nos sumergimos, hermanos, en un mundo de pecado del cual ya no habrá salida, porque solo hay un camino al Padre y es a través de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre amado, Dios todopoderoso y eterno, tu palabra es tan perfecta, Señor, que nos ayuda a ver cuán pecadores que somos nosotros, Señor, que no merecíamos ser parte de tu familia, pero que por gracia y por misericordia, Señor, tú nos adoptaste, nos llamaste para ser parte de tus hijos, y hoy, siendo hijos tuyos, Señor, nos has dado la capacidad de poder imitar a nuestro Señor Jesucristo, para que así podamos vivir vidas santas, vidas plenas, vidas de bendición, Señor. Gracias por rescatarnos del mundo en el que vivíamos, donde solo imitábamos las cosas que a ti te desagradaban, Señor. Pero ahora, por gracia y por misericordia, nos has atraído, Señor, a tu reino. Has extendido tus cuerdas de amor sobre nosotros y nos has llamado, Señor, para que, potenciados por el Espíritu Santo que mora en nosotros, podamos, Señor, imitarte a ti, Padre. A ti es a la figura a la que nos queremos parecer, Señor. Solo a ti, tú eres el ejemplo perfecto. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por Cristo Jesús, quien es tu imagen, Padre. Ahora podemos saber y estar seguros de que mirando a Cristo te podemos ver a ti, de que conociendo a Cristo te podemos conocer a ti, de que caminando como Cristo caminó, nosotros iremos caminando una eternidad de gloria al lado tuyo, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu obra no terminó allí en la cruz, sino que hoy, 2000 años después, continúas obrando a través del Espíritu Santo en nosotros, capacitándonos, instruyéndonos, exhortándonos, consolándonos, formando al carácter de Cristo, Señor, en cada uno de nosotros.
Gracias, Señor, porque has hecho una obra que nuestra mente no alcanza siquiera a comprender, Señor. Pero sabemos lo que necesitamos, que tú nos adoptaste y que tú nos amas, Señor, con un amor incomparable, Señor. Gracias porque no merecíamos tanto amor. Gracias porque nosotros merecíamos la condenación. Pero por gracia, Señor, nos llamaste y nos permitiste ser llamados hijos tuyos, Señor. No necesitamos un título más grande que ese, que tú nos permitas ser llamados hijos tuyos. A ti sea todo honor y gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, hermano.